Shalom. Bueno, la parashá de estas semanas, parashat Ekev, que va del capítulo 7, versículo 12 al versículo 16, leemos en la Torah. Como consecuencia de que escuchen estos mitzvot, los guarden y los lleven a cabo, Adonai tu Elohim guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus ancestros. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite, la progenie de tus reses y los hatos de tus ovinos, sobre la tierra que Él juró a sus ancestros entregarte a ti. Bendito serás más que todas las naciones. No habrá varón estéril o mujer estéril en ti, ni en tus animales. Adonai apartará de ti toda enfermedad, y no te impondrá en ti todas las perniciosas dolencias de Mizraim que conociste, sino que las impondrás sobre todos tus enemigos. Consumirás a todas las naciones que Adonai tu Elohim te entregará. Tu ojo no tendrá piedad de ellas, ni servirás a sus dioses, pues ello será trampa para ti. Muy bien. Bueno, ahora leemos en la Torah de la parashá de qué algunos conceptos importantes. O sea, ¿de qué? Bueno, una vez más, Moshe Rabenu está dejando mandamientos que considera muy importantes, los está recordando de acuerdo a lo que está redactado en los libros de Shemot, Vaikra y Bemidbar. Hace un resumen en Devarim, para que las siguientes generaciones podamos considerar aquello que es lo más importante de lo que ha recibido el pueblo, de lo que ha recibido Moshe en aquella generación. Entonces Moshe hace un resumen de todo esto para las próximas generaciones, en este caso nosotros que estamos oyendo la Torah. Entonces para nosotros es importante que tomemos en cuenta lo que Moshe consideró como lo más útil para nosotros. Y dice, y en este caso habla con respecto de la obediencia de los mandamientos, de los mitzvot. Cuando las generaciones sucesivas a estas, de las cuales narra la Torah, es decir, nosotros, como todas las que vendrán después de nosotros, obedezcamos lo que dice la Torah, Akadosh Baruj Hu va a recordar el pacto y la bondad que ha tenido y que ha realizado para con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y los Bnei Jacob. O sea, cada vez que nosotros obedezcamos, la generación de Israel que viene, vamos a hacerle recordar a Hashem que somos dignos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros patriarcas. Y entonces Hashem, por causa de que nuestra conducta, nuestra obediencia, nuestra observancia a los mitzvot, les recuerda la conducta, observancia y obediencia de los patriarcas, por lo tanto, Hashem nos va a bendecir. Va a bendecir nuestra estancia en la tierra, en este mundo, en esta vida, para nuestra generación. Cuando decimos en este mundo, significa de las cosas y bienes que todo ser humano busca en esta tierra. ¿Y cuáles son? Va a describirlas la Torah, pero nosotros vamos a describirlas de la forma en la que hoy se conceptúan, se comprenden, que son tres conceptos: salud, dinero y amor. Entonces, estos son, a grandes rasgos, lo que todo ser humano busca en esta vida y considera como una vida de disfrute, de felicidad. Que tenga y retenga estos conceptos. Salud, la Torah menciona que no veremos enfermedad si obedecemos los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. La Torah menciona que toda nuestra despensa estará llena, que representa la parnasá, el dinero, con nuestra obediencia a la Torah. Y finalmente el amor,
pues nosotros vamos a tener a nuestras familias con nosotros, a nuestros hijos con nosotros. Vamos a poder obtener el bien que todo ser humano busca. Lo vamos a tener si nosotros obedecemos la Torah y los mitzvot de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque esta es la condición también con la que vivían nuestros patriarcas. Y como en ellos fue cumplido así, ¿sí? Como en ellos se cumplió así, en Abraham, Isaac y Jacob, de igual manera, entonces ahora eso es testimonio para nosotros de que tal como a ellos se les cumplió, de acuerdo a lo que vemos narrado en la Torah, entonces también para nosotros será de igual manera, si tenemos el mismo comportamiento de Abraham, Isaac y Jacob. Pero si nosotros no tenemos el mismo comportamiento de Abraham, Isaac y Jacob, estos bienes no estarán cercanos a nosotros. ¿Entienden? Todo ser humano busca esto. El consejo de la Torah. Tengan el mismo comportamiento de nuestros patriarcas y entonces disfrutaremos de una buena estancia en esta tierra. Entonces toda aquella persona que busque salud, dinero y amor, que en general buscamos todas las personas, y ahora tenemos conocimiento de cómo poder tenerlo y retenerlo. Nos vemos para la próxima. Shalom.